Para mí es un gusto enorme estar en Tuluá después de muchos años que no venía, estar con ustedes. Quiero agradecer la invitación a la Secretaría, a Confandi, y tratar de empezar a conversar con ustedes sobre un tema que ahora yo ya estaba preocupado porque nomás han hablado 3 y ya dijeron todo lo que yo iba a decir. Entonces ahora yo qué les digo. Les voy a decir lo mismo pero de otra manera. Yo creo que el primer creo que lo primero que tiene que plantearse, entre otras aquí están los consejos directivos, ¿no? Me dijo la secretaria. Aquí hay estudiantes. Sí, veo por ahí uno que otro estudiante. Levanten la mano los representantes de los estudiantes. Es que les voy a cascar duro a ustedes, porque como ustedes dentro de nada van a ser padres y madres de familia, de verdad que esta charla también es para ustedes bien importante. El primer tema es ¿qué es educar? Porque hablamos de la educación y la educación y la educación, y cada que uno habla de la educación, entonces piensa en el colegio. Y resulta que el colegio es apenas un pedacito chiquito de la torta. Entonces, ¿quién sabe cuánto hace que se inventaron los colegios? ¿Cuánto hace que se inventaron los colegios? ¿Quién se le ocurre por ahí? ¿De la Edad Media? No, ni tibio, ni tibio. 15.000 años. No. El colegio es una invención nuevecitica. Eso no tiene sino 300 años. No más que 300 años, casi lo mismo que tenemos nosotros de existencia como Latinoamérica, porque antes de Latinoamérica hubo un poco. Pero en cambio la educación sí apareció con el ser humano mismo, porque el problema de educarse es este. Mire, yo digo que yo le tengo mucha envidia a los perros. Mucha, porque nacen perros, viven perros y mueren perros. Y no andan por la vida preocupados por cómo me hago un mejor perro. Salvo ciertos perros, de esos de 2 pies, ¿no? Pero la verdad es que cuando ustedes miran la literatura universal, no existe un solo libro sobre la perrización del perro o sobre la sapización del sapo. En cambio ustedes miran qué es lo que ha escrito la humanidad en los últimos 2000 años o 3000 años, y ustedes encuentran que toda la literatura, toda la filosofía es sobre la humanización del ser humano. Es decir, nosotros nacemos personas, pero no nacemos completamente humanos. Nos vamos volviendo humanos. Ustedes han oído la historia de Mowgli, ¿no es cierto? El libro de la selva, lo sacó Walt Disney. Los que han sido scouts han oído de los lobatos, ¿sí? Bueno, esa es la historia típica del niño que queda abandonado en el bosque y lo adopta una manada de lobos. Y entonces no lo humanizan, lo lobizan. Y entonces en vez de hablar, aúlla. ¿Eso qué significa? Que los seres humanos nos volvemos humanos por la educación, de tal manera que desde el momento en que nacemos e incluso desde antes de nacer, estamos empezando a aprender a ser humanos. ¿Qué significa aprender a ser humano?
Aprender a ser humano significa que uno va aprendiendo la lengua. Uno aprende la manera de caminar. Si ustedes van a la costa, se darán cuenta que la gente de la costa camina distinto a la gente de Tuluá. Pero si ustedes se van a una ciudad como Nueva York, donde encuentra uno en una calle gente de todas las culturas, ese debe ser de la India, aquel debe ser japonés, el otro es chino. ¿Por qué? Por la manera como hablan, por la manera como caminan, por la manera como se mueven. No necesita uno entender nada para darse cuenta que la cultura nos marca. Pero no solamente aprendemos en la familia cómo movernos, cómo hablar. ¿A ustedes no les ha pasado que llaman a una casa a Cecilia? Hola Cecilia, ¿cómo estás? No, yo no soy Cecilia, soy Margarita. Es la mamá, hablan igualito. Viejas hijuemadres, es para confundirlo a uno. No más, porque aprendemos hasta el tono de la voz, los gestos. Entonces fíjense que la educación no es ir al colegio a aprender gramática. Ese es un elemento importante, pero la educación es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la familia, la sociedad y el Estado, como nos dice la Constitución Nacional, estamos hablando de que la educación corresponde a toda la sociedad. Ese es el primer punto de partida. Ahora sí pasemos a ver qué dice esta cosa. Entonces, la educación es mucho más de lo que se enseña en el colegio. Aprendemos a comer, por ejemplo. En el Valle del Cauca comen unas vainas que no comen en otras partes del país. Y aquí les gustan y en otro lado no les gustan, o sí les gustan, no importa, pero uno dice, ese sancocho de gallina, ese es de Ginebra. Entonces uno ya está planillado en que identifica, pero si le dan a usted tamal de Pipián, entonces eso es de Popayán, ni siquiera el Cauca, Popayán. Y vaya a ver usted dónde más come tamal de Pipián o en qué casa hacen tamal de Pipián. Yo trabajé en Córdoba un par de años, en un municipio que se llama Montelíbano, y ahí había un muchacho del pueblo, porque estudiaba en el colegio que yo dirigía, y era un prodigio para el fútbol ese muchacho. Entonces se lo llevaron a las ligas menores del Junior, se lo llevaron para Barranquilla. No, estaba planillado pues para ser selección Colombia, el tipo de buen futbolista. Pues miren, no aguantó 3 meses en Barranquilla porque no le daban suero con la yuca. Era un problema alimenticio. Entonces, estamos nosotros muy pegados a esto, y eso es lo que somos. Lo que somos es cultura. De manera que cuando decimos que es que la familia no ayuda a la educación, carreta, la familia es la que más educa. Es más, cuando recibimos a los niños en el colegio a los 5 años ya vienen súper educados. Es decir, ya tienen un montón de mañas. Eso significa ser educado, es tener mañas. Entonces ya traen todas las mañas del mundo.